Buen día. Esta es la segunda parte de los ejercicios de los gases ideales. Espero que son bastante sencillos, espero que sean de su comprensión. El ejercicio nos dice lo siguiente. Un gas tiene un volumen de 2 litros, una temperatura de 30 grados centígrados y una presión de una atmósfera. Se calienta a 60 grados centígrados y se comprime a un volumen de 1.5 litros, calcular su nueva presión. Aquí primero tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Es un gas que tiene 2 litros, perdón, es un gas que tiene un volumen de 2 litros y una temperatura un poco baja y la presión de una atmósfera. ¿Qué va a suceder? Lo van a someter a un calentamiento, pero lo van a comprimir de 2 litros, lo van a reducir a 1.5 litros, ¿vale? Lo van a comprimir para que su volumen sea menor y obviamente necesitan saber su nueva presión para saber qué va a pasar con el equipo, ¿vale? Si va a soportar a la presión al que va a estar sometido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que pensar en esta ecuación. En la ecuación de nosotros tenemos la relación del gas de salida con el gas de entrada, en donde tomemos en cuenta la presión, el volumen y la temperatura. Aquí es muy importante eh, aclarar que nosotros, digamos, a la presión uno, volumen uno y temperatura uno, le vamos a designar a las condiciones iniciales en las que parte el gas y obviamente a la presión 2, volumen 2, temperatura 2, digamos, a las condiciones finales que nos estén indicando en el problema. Muy bien, entonces nosotros aquí nos están pidiendo la nueva presión. ¿Esto qué quiere decir? Nos piden la presión de las condiciones finales, es decir, nos piden la presión 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Despejar. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Muy fácil. La temperatura está dividiendo, pues va a pasar multiplicando y el volumen está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y muy importante, antes que otra cosa ocurra, tenemos que ver que las temperaturas estén en grados Kelvin para que nosotros podamos utilizarla. Aquí lo puse aquí intermedio en donde tenemos que le sumamos y entonces para la temperatura 1 que son 30 grados le sumamos los 273.15 y nos va a dar 303.15 y obviamente aquí es la suma, ya no la puse, pero entonces ya tenemos las temperaturas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues despejar lo que habíamos dicho. Despejamos, acuérdense, temperatura pasa para acá, esté multiplicando y volumen pasa dividiendo y aquí la tenemos. Muy bien. ¿Qué es lo que corresponde después? Pues obviamente sustituir. Acuérdense que tenemos que sustituir con las unidades en grados Kelvin de temperatura. Obviamente aquí tenemos presión 1, una atmósfera, nos lo están diciendo. Volumen 1 son los 2 litros, que son los iniciales. Y tenemos que la temperatura 2, quedamos que era 33.15 grados Kelvin. Obviamente aquí tenemos que poner la temperatura 1, que es 303.15. Y el volumen 2, que es el 1.5 litros, que el volumen que comprimieron. Si nosotros todo esto lo metemos a la calculadora, nos va a dar la presión de 1.465. Obviamente es muy lógico porque teníamos una presión de una atmósfera, al someterlo a presión, al comprimirlo, digamos vulgarmente al apachurrar el gas, vamos a tener una presión mayor, ¿vale? Nos seguimos con el siguiente ejercicio. Muy bien. En este tenemos una variante. Aquí nos dicen que tenemos 100 gramos de dióxido de carbono que ocupan un volumen de 70 litros a una presión de 1.3 atmósferas. Aquí nos piden dos cosas. En el inciso A nos piden hallar la temperatura. En el inciso B nos piden que si se aumenta el volumen a 80 litros y se mantiene constante la temperatura, ¿cuál será la nueva presión?
Hay que analizar el problema en donde nosotros tenemos 100 gramos de dióxido de carbono. Aquí sí nos están diciendo qué gas tenemos y nos dice que de 70 litros a una presión, perdón, a 70 litros de volumen va a estar a una presión de 1.3 atmósferas. Aquí después va a aumentar el volumen y obviamente necesitan saber cuál es la nueva presión. Lo que es importante, lo que nos están diciendo, pues es que la temperatura es constante. Pero pues nosotros primero tenemos que calcular la temperatura. Para calcular la temperatura podríamos pensar en esta fórmula, porque obviamente aquí ya tenemos la composición del gas y entonces nosotros tenemos que hacer referencias con su número de moles. Tenemos esta fórmula que es la de los gases ideales y vamos a hallar la temperatura, es decir, nosotros necesitamos esta variable de aquí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Pues el número de moles y la constante están multiplicando. ¿Qué va a suceder? Van a pasar dividiendo, así como aquí la tenemos muy fácilmente, entonces ya podemos calcular la temperatura. Nada más que hay algo muy importante, que recuerden que la N, que son los números de moles, tiene que estar en moles y nosotros nuestra relación la tenemos en gramos, entonces vamos a tener que calcular lo siguiente. La masa molar del CO2 es 44 gramos mol. Aquí obviamente por cuestiones de acomodo, ustedes pueden irse a su tabla periódica y obviamente van a obtener su peso molecular en donde el oxígeno es aproximadamente de 16, 16 por 2, obviamente nos van a dar 32 y el carbono es de 2, entonces de ahí vienen nuestros 44 gramos mol. Después nosotros tenemos que relacionarlo con el número de moles. ¿Están ustedes de acuerdo que el número de moles va a ser igual a N, es igual a la masa en gramos entre los gramos mol? Aquí nos están diciendo que son 100 gramos, entre los 44 gramos mol vamos a obtener que son 2.27 mol. ¿Qué sucede si nosotros aquí tuviéramos otro gas? Si nosotros tuviéramos otro gas, a lo mejor oxígeno, nitrógeno, amonio, amoníaco, no lo sé, el gas que tengamos aquí, nosotros le vamos a sacar su peso molecular y vamos a hacer esta relación. A lo mejor ya no tenemos 100 gramos, a lo mejor tenemos 1 kilo, tenemos 250 miligramos, no lo sé, lo vamos a tener que hacer la relación en gramos y entonces lo dividimos y ya obtenemos los moles necesarios para poder sustituir. Después de haber sacado esto, pues entonces vamos a sacar la temperatura, que recuerden que es lo que estábamos buscando, ¿se acuerdan? Nosotros queremos la temperatura, entonces ya tenemos la presión al principio, que es la presión de 1.3 atmósferas, tenemos el volumen que tenemos ahorita, que sería los 70 litros, y tenemos la N que acabamos de obtener y la constante que esa pues la obtenemos de manera ya la tenemos, ¿no? En los problemas. Muy bien, entonces aquí como ustedes se dan cuenta, lo vamos a sustituir únicamente. Esos son los 2.27 que acabamos de obtener y obtenemos la temperatura. Nosotros tenemos la temperatura de 488 grados Kelvin. Si a nosotros nos interesaría saber la temperatura en grados centígrados, pues lo único que tenemos que hacer es restarle los 273.15 y vamos a obtener una temperatura de 214.85. Pero aquí no nos dijeron en qué unidades, entonces con que lo dejemos en grados centígrados es más que suficiente. Muy bien, el inciso B nos está pidiendo la presión, pero nos está diciendo, acuérdense, vamos a regresarnos tantito, nos está pidiendo que si se aumenta el volumen a 80 litros, entonces, y se mantienen constantes las temperaturas, necesitamos la nueva presión. Entonces, a partir de esto, nosotros concluimos o podemos observar que las temperaturas dice que son iguales, es decir, esta temperatura
la temperatura de 488, que es la inicial, va a ser la misma para la temperatura 2, ¿no? Es lo que nos está diciendo, o la temperatura 2 es igual a la temperatura 1, no hay ningún inconveniente. Entonces nosotros, al tener ya la temperatura, podemos utilizar la fórmula de esta forma, en donde nuestras temperaturas, como son constantes, las vamos a eliminar y vamos a utilizar esta porción de la fórmula. En donde nosotros, acuérdense que necesitamos obtener la presión, tenemos la presión 1, tenemos el volumen 1 y tenemos el volumen 2. ¿Qué hay que hacer? Sustituir. La presión 1, están de acuerdo que sigue siendo 1.3 porque la que queremos obtener es la 2, ¿no? Tenemos los 70 litros que en este momento tenemos y tenemos, porque es el volumen inicial, y tenemos el volumen final, son los 80 litros a los que, de los que menciona el problema. Y ya tenemos nuestra nueva presión, que es de 1.13 atmósferas. Esto es muy lógico porque tenía una presión, aumentó el volumen, pero la temperatura fue constante. Entonces, obviamente, es muy lógico que la presión sea de esta manera. Hasta aquí vamos a dejar con los problemas. En el siguiente video seguimos con la continuación. Muchas gracias.